Bueno, lo cierto es que la calle Pou va a la cumbre de Lula con varios cambios a la declaración final propuesta por Brasil. Esto está publicado ¿eh? En el país de hoy. Uruguay quitó la mención a la UNASUR y al objetivo de contar con una nueva plataforma sudamericana de diálogo, entre otras modificaciones al texto de Itaramatí. El presidente Luis Lacalle Pou asistirá hoy a un particular encuentro de presidentes de la región en Brasilia, una iniciativa del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que desde un comienzo, cuando llegó la invitación al Palacio Santos a fines de abril, se presentó como una experiencia que no sería cómoda para el gobierno del Uruguay. Las razones de esto son varias. La principal, tal como adelantó el presidente uruguayo días atrás, este será un encuentro en el que se buscará reactivar algunas plataformas de integración sudamericana que, a juicio de la calle Pou, están creadas en base al sustento ideológico o a las coincidencias políticas de jefes de Estado de izquierda, como es ejemplo paradigmático la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de la que Uruguay se retiró en marzo del 2020 cuando asumió la actual administración. Cuando hay coincidencia política entre algunos presidentes, sale la UNASUR. Coincidencia política entre otros presidentes, sale PROSUR, dice el presidente uruguayo. No ayuda a la política a largo plazo la proliferación de estos organismos políticos. Y esto fue lo que dijo el uruguayo en una entrevista a Sebastián Fest, periodista del diario El Mundo, publicada por El País el pasado 11 de mayo. Pero lo cierto es que la calle Pou no eludió el compromiso, la invitación fue respondida afirmativamente sin demora, y ayer a la noche viajó rumbo a la capital brasileña. Formará entonces parte de esta cumbre que en el gobierno miran con desconfianza, porque el mandatario deberá compartir espacio, entre otros, con el venezolano Nicolás Maduro, a quien considera un dictador, y no invitó a su asunción del 1 de marzo del 2020, porque tendrá características diferentes a cómo se suponía que iban a ser en el encuentro en un principio. Pero el presidente viaja también con una propuesta de declaración uruguaya muy distinta a la que envió en las últimas horas Itamaraty a las cancillerías de la región como texto a ser firmado por todos los participantes, titulado Consenso de Brasilia. Bueno, Uruguay lleva 7 propuestas distintas, dice que son bastante modificativas de esos 9 puntos que surgen desde la Cancillería de Itamaraty, como el acuerdo de Brasilia o el Concilio de Brasilia. Bueno, realmente se plantean cosas como, por ejemplo, las que plantea China. La política internacional china está planteando, desde su documento oficial, llamado en inglés White Book, es decir, el libro blanco de las multirelaciones o de las relaciones multipolares, donde hablan de un mundo de interrelaciones económicas, comerciales, de cooperación tecnológica, que sea un mundo multipolar que derribe esa polaridad hegemónica, según China, que está siendo sustentada por el proteccionismo de la Unión Europea y por Estados Unidos. Es decir, se la da directamente a todos los países de la OTAN, con los cuales está hoy por hoy en guerra económica, en guerra financiera, en guerra tecnológica y también apoyando a Rusia en una guerra más declarativamente bélica, con conatos de guerra ahí en los mares territoriales de Taiwán también. Es evidente que hay graves problemas entre China, Rusia, Irán y el mundo occidental, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, China está planteando una alianza, una unión, que tiene que ver con ese proyecto llamado BRICS, que está con la India, por un lado vinculándose con la India, vinculándose con Rusia, con Sudáfrica, y así también con Brasil. Brasil, a medida que va avanzando en este acuerdo con China, planteándose el yuan como la moneda de intercambio, que pretende o intenta hacerle la guerra económica al dólar, precisamente cuando en estos momentos el candidato, ya candidato a presidencia, como es el economista Javier Milei, plantea la dolarización de la economía argentina, todo lo contrario, y desde 157 universidades de los Estados Unidos y eminencias de la economía americana como Steve Hanke
plantean que en verdad Sudamérica tendría que ir a la dolarización de la economía. Bueno, todo lo contrario se está planteando con Brasil, que va rumbo a una alianza económica y de balanza comercial con China, de cooperación tecnológica, y seguramente también sobreviene una cooperación militar para establecer esa competencia, ese mercado de competencia con el mercado económico de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Por otro lado, nos decía Conrado Rodríguez la semana pasada que hay un avance en cuanto a un posible acuerdo entre la Unión Europea y los países que integran el Parla Sur. ¿Será cierto? Bueno, estos avatares circunstanciados, según ganan determinados partidos políticos, no ayudan para nada a la estabilidad económica, a un modelo económico y a un modelo de países incluso en ninguna región del mundo. Cualquier región en la que se esté supeditado o esa región supeditada a los embates o avatares electorales, bueno, y que a raíz de ello surjan cumbres internacionales, organismos internacionales que son a influjos de una ideología, es evidente que adolece de muchísimos defectos y el principal es que no es nada serio. No es nada serio todo esto. Yo creo que alcanzaba con que el presidente declarara esto y se terminaba ahí. Si Uruguay no está alineado, si se desmarcó en el 2020, si plantea con total claridad como está planteando que esto es un club de amigos de izquierda, que Uruguay está desmarcado de esa posición, bueno, no veo la necesidad de ir, de aceptar la invitación y de ir para negociar qué. ¿Con el club de los enemigos vas a negociar? ¿Y qué se pretende con esto? ¿Y qué expectativa hay de que esa negociación pueda salir adelante? ¿Hay expectativas ciertas de que se le pueda tomar esta iniciativa Uruguay como algo positivo? Bueno, es evidente que no. Es evidente que Uruguay va a ir a chocar contra un gran muro de acero, ¿no? Contra una cortina, ¿será?, de hierro en el futuro, de esa Brasil que se pueda convertir en la Unión Soviética de América del Sur, que está postulando abiertamente en la interna de la política brasileña desde Ignacio Lula da Silva el encaminamiento hacia una sociedad igualitaria, justa, distributiva, es decir, sin decirlo, está implicando el socialismo del siglo XXI, con estas alineaciones políticas, evidentemente, que van a encumbrar el caudal económico del gobierno. Claro que van a encumbrarlo, van a blindar económicamente al gobierno y a su clase política, haciendo acuerdos con China, con Rusia y con otros países seguramente alineados a ese BRICS, como puede ser la propia India, y países importantes. Es evidente que para un gobierno alcanza y sobra las riquezas que lo puedan, digamos, blindar, acaudalar y encastillar allá en la cumbre del poder político, como siempre se hace en el socialismo, es decir, capitalismo acumulativo de gobierno y hacia las bases sociales, una economía, bueno, miserablemente distributiva que plantea esa igualdad hacia abajo. Yo creo que Uruguay con decir todo esto y con plantear lo que el presidente planteó ya en un medio de prensa alcanzaba. No se entiende por qué ir a esa cumbre. Parece una vez más el macaneo del presidente de la República Oriental del Uruguay. Quizá sea por algún mecanismo extorsivo que no se nos dice, por temor a alguna represalia brasileña en materia de relaciones comerciales, de cooperación energética eventual, de algún tipo de compras. ¿Será eso? Y no lo dice. ¿Será porque lo están chantajeando con el TLC, con China, que a medida que Ignacio Lula da Silva avanzó en esta negociación con China, le dijo a Uruguay que se saliera, y a China también, por supuesto, que se salieran de ese tratado libre de comercio que estaba proyectado independientemente entre Uruguay y China, China y Uruguay, y así lo hizo China prontamente, se desmarcó, quedó no solo suspendido, sino que se desactivó el tratado de libre comercio con China? ¿Frustración del presidente uruguayo? ¿Será la gran frustración política que lo vino anunciando hace años? Porque luego Ignacio Lula da Silva le vuelve a dar el caramelo al pequeño muchacho, que es Uruguay, este pequeño país, y le dice, si te integrás con nosotros, vas a ver que ahí te integramos Uruguay en un TLC que vamos a hacer con China. Eso también fue planteado. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene alguna expectativa respecto a ese tema y piensa que es estrictamente comercial y económico? ¿El presidente está consciente que China establece algo así como relaciones o acuerdos leoninos que te van a implantar una situación determinada?
de cooperación tecnológica, pero también militar, y te va a plantear la construcción de puertos o de bases navales estrictamente hechas, en rigor hechas por chinos y con, digamos, superficies protegidas por China. Es decir, te va a ir generando situaciones incluso espaciales, territoriales, que son estrictamente de China, como se caracterizan en este tipo de acuerdos. Es decir, te van tomando espacios territoriales también, algo así como el Go del que hablaba el coronel Velasco. Dejamos por acá el tema, se nos va el tiempo, viene una pequeña pausa y después una nota muy, muy interesante vinculada a la ciberseguridad y al ciberdelito de parte de un especialista, el diputado Sebastián Cal, diputado por Cabildo Abierto, quien nos permitió esta nota y a quien agradezco públicamente. Quédate ahí. Nos vemos mañana, a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos.